Hace 3 meses dormía bajo un puente en Denver, comiendo de los contenedores de basura y convencido de que moriría olvidado. Mi nombre es Thomas Wade, y hasta hace poco creía saber exactamente quién era. Un hombre de 50 años, gerente de logística, que había trabajado toda su vida construyendo algo sólido, algo real. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Ahora sí, continuemos. Mi exesposa, Bridget, se había casado con mi jefe multimillonario, Roland Hutchinson, y juntos destruyeron todo lo que había construido durante 25 años. Me despidieron un martes por la mañana, con una sonrisa. Me quitaron la casa, los ahorros, la reputación, incluso lograron volver a mis propios hijos en mi contra. Pero cuando finalmente toqué fondo y me registré en un refugio para personas sin hogar el 18 de febrero, algo sucedió que cambió mi vida para siempre. La trabajadora de ingreso, una mujer llamada Joyce Paulson, tomó mi identificación, miró mi rostro, volvió a mirar el documento y sus manos empezaron a temblar. ¿Su nombre es Thomas Wade?, preguntó, con la voz apenas audible. Nacido el 15 de marzo de 1974 en Millbrook, Pensilvania. Cuando asentí, se levantó tan rápido que la silla se estrelló contra la pared detrás de ella. Caminó hacia la puerta, echó el cerrojo y bajó las persianas. Los otros hombres sin hogar en la sala de espera comenzaron a murmurar, confundidos. Joyce sacó su teléfono con los dedos temblorosos e hizo una llamada que destrozaría todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Aquí estación de ingreso 12, dijo, sin apartar la mirada de mí. Código de autorización 77 Alfa 9. Lo hemos encontrado. Sí, estoy segura. Thomas Wade acaba de entrar por nuestra puerta. Escuchó durante unos segundos y su rostro se volvió aún más pálido. Entendido. Cerrando todo ahora. Colgó el teléfono y se sentó frente a mí, sacando una carpeta manila de un cajón con llave. La etiqueta no tenía sentido. Programa testamento, sujeto 7, presuntamente fallecido. La abrió, y lo primero que vi fue una fotografía de un bebé, tal vez de 3 meses. El pequeño tenía una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, exactamente igual a la mía, con forma de luna creciente. Señor Wade, dijo Joyce, con la voz firme, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y asombro. Llevamos buscándolo 30 años. Según todas las bases de datos del gobierno, según cada registro que existe, usted no debería existir. Murió en un incendio de laboratorio en 1977, cuando tenía 3 años. Me reí, pensando que debía tratarse de un error, una confusión con otro Thomas Wade. Pero luego me mostró el siguiente documento, un certificado de nacimiento que no era el mío. El nombre decía Michael Kessler, y los padres que figuraban allí no eran Ruth y Kenneth Wade, quienes me habían criado en Pensilvania. El nombre de la madre era doctora Diana Kessler, descrita como bioquímica en una instalación llamada Testament Research Institute. El nombre del padre estaba tachado con tinta negra. Esto es una locura, le dije. No soy nadie especial. Manejo inventarios en un almacén, coordino rutas de envío. Mi esposa me dejó por mi jefe y ahora estoy sin hogar. Se ha confundido de persona. Joyce negó lentamente con la cabeza. Señor Wade, en los próximos 10 minutos, agentes federales van a entrar por esa puerta. Han esperado 3 décadas por este momento. Algunos quieren protegerlo. Otros podrían quererlo muerto. Pero antes de que lleguen, debe entender algo crucial. Su madre biológica no murió en un accidente. La asesinaron intentando protegerlo de personas que querían usarlo como un arma. Y el hombre que destruyó su vida, Roland Hutchinson, ha estado buscándolo durante mucho más tiempo del que puede imaginar. Fue entonces cuando entendí que toda mi vida había sido una mentira, empezando por mi propio nombre. El hombre sin hogar que había entrado en el refugio Mercy House estaba a punto de descubrir que valía más que toda la fortuna de Roland Hutchinson, pero por razones que aterrarían a cualquiera. Mi ADN, mi sangre, incluso mi saliva, contenían secretos por los que los gobiernos matarían.
Y había estado escondido a plena vista durante 47 años, hasta que la pobreza y la desesperación me empujaron directamente a las manos de quienes habían estado observando y esperando. La puerta de la sala de ingreso recibió 3 golpes secos. Joyce me miró con urgencia. Señor Wade, pase lo que pase ahora, recuerde esto, su madre murió para darle una elección. Y ahora, usted tendrá que tomar otra. Pero antes, debe escuchar la verdad sobre quién es realmente. No siempre dormí bajo puentes ni comí de los basureros. Solo 6 meses atrás, yo era Thomas Wade, gerente regional de logística en Hutchinson Industries, ganando 78.000 al año, con todos los beneficios y un auto de la empresa. Había ascendido desde el piso del almacén, empezando como supervisor cuando tenía 25 años, aprendiendo cada ruta, cada proveedor, cada detalle de la red de distribución que mantenía el imperio de Roland Hutchinson funcionando como un reloj. Mi vida se basaba en la rutina y la fiabilidad. Cada mañana, a las 5, sonaba mi alarma en nuestra casa de 3 dormitorios en Highlands Ranch. Preparaba café en la cocina que Bridget había renovado 2 años antes, hacía huevos revueltos y revisaba los informes nocturnos de los centros de distribución. Bridget bajaba alrededor de las 6, me daba un beso en la mejilla y hablábamos de nuestros hijos durante el desayuno. Meredith acababa de terminar su carrera de enfermería en Colorado State y trabajaba en el Presbyterian Hospital. Bradley tenía 19 años, estaba a mitad de su aprendizaje como electricista y ya ganaba buen dinero haciendo trabajos residenciales los fines de semana. 25 años de matrimonio. Eso era lo que creía tener. Claro, las cosas se habían enfriado con los años, pero pensé que era normal. Nos habíamos convertido en compañeros más que en amantes. Administrábamos las cuentas, coordinábamos los horarios, planeábamos la jubilación. Bridget había empezado a hacer más ejercicio, a comprar ropa nueva, a arreglarse el cabello cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. Yo me alegraba de que se cuidara. Incluso la animé, le decía que se veía genial y lo decía de corazón. La verdad era que llevaba 2 años teniendo una aventura con Roland Hutchinson, mi jefe. El hombre que firmaba mis cheques, que me estrechaba la mano en las fiestas navideñas de la empresa y elogiaba mis informes de eficiencia, se acostaba con mi esposa en hoteles pagados con la tarjeta corporativa. La misma tarjeta que me habían negado cuando la solicité para viajes legítimos de trabajo. Roland Hutchinson tenía 62 años y una fortuna de $3.800 millones, proveniente de contratos de defensa y transporte internacional. Tenía el cabello plateado, un bronceado permanente de su residencia en Aspen y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Su primera esposa había muerto de cáncer 10 años atrás y, desde entonces, había pasado por una larga lista de mujeres que tenían la mitad de su edad. Aparentemente, Bridget llamó su atención en una recaudación de fondos de la empresa, a la que se invitaba a los cónyuges. Ella me contó después que todo empezó allí. Él se le acercó en el bar mientras yo daba una presentación sobre mejoras de eficiencia trimestral. El divorcio me tomó completamente por sorpresa una mañana de lunes en agosto. Llegué a casa del trabajo y encontré al abogado de Bridget sentado en la sala, con los papeles ya preparados. Señor Wade, me dijo con una simpatía ensayada que me dieron ganas de golpear, la señora Wade cree que lo mejor es que ambos sigan caminos separados. Solicita la casa, ambos vehículos y una pensión conyugal adecuada, considerando la diferencia de ingresos entre ustedes. ¿Qué diferencia de ingresos?, pregunté, genuinamente confundido. Ella trabaja medio tiempo en la biblioteca. Fue entonces cuando Bridget entró. Ni siquiera fue capaz de mirarme a los ojos. No he sido feliz en años, Thomas, dijo, con una calma que me heló la sangre. Estás casado con tu trabajo. Ya ni siquiera me ves. Necesito a alguien que me valore. Intenté luchar. Contraté a mi propio abogado usando el dinero de mi fondo de jubilación. Pero el equipo legal de Bridget, financiado por Roland, aunque en ese momento yo no lo sabía, me pintó como un adicto al trabajo que había abandonado emocionalmente a su familia. Presentaron pruebas de que había faltado a 3 partidos de fútbol americano de Bradley durante su último año de secundaria por emergencias de inventario.
Llevaron testimonios de las amigas de Bridget, hablando de lo sola que se sentía, de cómo nunca la llevaba a lugares agradables, de cómo había olvidado nuestro aniversario 2 años seguidos. El juez le dio todo: la casa, ambos autos, el 60% de nuestros ahorros y $500 mensuales de manutención durante 3 años. Me mudé a un hotel Extended Stay America, junto a la Interstate 25, diciéndome que sería algo temporal mientras resolvía mi vida. Al día siguiente, Roland me llamó a su oficina. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, con vista a toda la ciudad. Bridget estaba allí también, examinándose las uñas recién pintadas, como si todo aquello fuera un martes cualquiera. «Tom», dijo Roland, sin siquiera fingir incomodidad. «Tenemos que hablar sobre una reestructuración. Tu puesto será eliminado con efecto inmediato. Seguridad te acompañará para que limpies tu escritorio. Tu último cheque incluye 2 semanas de indemnización, lo cual considero más que generoso». «¿Me estás despidiendo?», pregunté, sin poder procesarlo. «Llevo aquí 25 años. Diseñé toda tu red regional de distribución». Roland se recostó en su silla, juntando las puntas de los dedos como si fuera a explicarle algo a un niño. «La compañía está tomando un nuevo rumbo. Además, probablemente esto sea lo mejor para todos. Un nuevo comienzo, ¿no crees?». Bridget por fin me miró, y no había nada en sus ojos. Ni culpa, ni tristeza, ni siquiera compasión. Solo una satisfacción fría, como si hubiera ganado un juego en el que yo nunca supe que estaba participando. El personal de seguridad me escoltó fuera de Hutchinson Industries con una caja de cartón que contenía 25 años de mi vida reducidos a una taza de café, unas cuantas fotos familiares y una pelota antiestrés con forma de globo terráqueo. Mi tarjeta de acceso fue desactivada antes de que llegara al estacionamiento. El auto de la empresa debía devolverlo en menos de 24 horas. Marcus, el guardia de seguridad, a quien conocía desde hacía 15 años y cuyo hijo yo había ayudado a conseguir un trabajo en el almacén, ni siquiera pudo mirarme mientras me observaba cargar la caja en mi coche personal por última vez. El Extended Stay America se convirtió en mi base mientras intentaba encontrar trabajo. Tenía 50 años, décadas de experiencia, excelentes referencias de todos menos de mi último empleador y un historial impecable de mejora de eficiencia en un 40% en cada empresa donde había trabajado. Debería haber sido fácil, ¿verdad? Pero el alcance de Roland Hutchinson era mucho más grande de lo que imaginaba. Cada entrevista iba perfecta, hasta que revisaban mis referencias. Entonces, de pronto, el puesto ya había sido ocupado, o decidían promover a alguien interno, o el presupuesto se había recortado. Mi hermano Dennis me dejó dormir en su sofá cuando ya no pude pagar el hotel. Dennis tenía 47 años, trabajaba en la construcción y vivía en un pequeño apartamento de una habitación en Aurora, con olor a cigarrillos y derrota. «Tommy, esto es temporal», me repetía. «Te vas a recuperar. Los tipos como tú siempre lo hacen». Pero después de 3 semanas de verme llegar borracho a las 2 de la mañana, de vomitar en su alfombra y de gritarle al vecino por el ruido, Denny se hartó. «Tienes que irte, hermano. Lo siento, pero estás cayendo en picada y no puedo seguir viendo esto». Mi madre, Ruth Wade, tenía 81 años. Vivía en Mountain View Senior Care, con su pensión del Seguro Social y lo poco que papá le había dejado cuando murió hace 5 años. Cuando le conté lo que había pasado, lloró por teléfono. «Tommy, ven a quedarte conmigo», suplicó. Pero los dos sabíamos que el centro no permitía visitas prolongadas y yo no iba a cargarla con mis problemas. Aún así, me envió $300 de sus ahorros, dinero que necesitaba para sus medicinas. Se los devolví. Ella los mandó otra vez. Esta vez los guardé y compré whisky. Mi tío Gerald, el hermano menor de mi padre, también trató de ayudar. 73 años, cartero jubilado, viviendo con ingresos fijos, y aún así me envió $500 con una nota que decía que Ned querría que ayudara a su hijo. Ese dinero me duró 4 días. Ni siquiera recuerdo en qué lo gasté, solo que desperté detrás de una licorería, rodeado de botellas vacías y sin billetera.
Pero la peor traición vino de mis hijos. Bridget se les adelantó, contándoles que yo había estado malversando dinero de la empresa y que por eso Roland tuvo que despedirme. Les mostró documentos falsificados, extractos bancarios manipulados, correos electrónicos que nunca existieron. Meredith, mi niña, a quien había enseñado a andar en bicicleta, a quien había acompañado al altar solo 2 años antes, me bloqueó el número después de enviarme un único mensaje: «No puedo creer que robaras a la empresa que te lo dio todo. No vuelvas a contactarme». Bradley fue aún peor. Fue a verme al apartamento de Dennis antes de que me echara. Se quedó en la puerta, como si temiera contagiarse de algo. Mamá me mostró las pruebas. «Papá, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste avergonzarnos así? Mi jefe me ha hecho preguntas. El esposo de Meredith quiere saber si necesitamos abogados. Lo arruinaste todo». Intenté explicarle, mostrarle que era todo mentira, pero solo negó con la cabeza. «Estás borracho, papá. Siempre tienes una excusa. Ya terminé contigo». Ese invierno golpeó a Denver con fuerza. Para diciembre, dormía en un trastero que había alquilado con el último dinero que me quedaba. Guardaba allí mis pocas pertenencias, en cajas etiquetadas con fragmentos de mi antigua vida, utensilios de cocina, premios laborales, fotos familiares. El encargado del lugar me descubrió la víspera de Navidad, llamó a la policía y me arrestaron por allanamiento. Me soltaron 24 horas después, pero mis cosas ya no estaban, las habían subastado por falta de pago. Aprendí rápido la geografía de la calle. El puente bajo Spear Boulevard era más cálido que el de Platte River. La biblioteca te dejaba quedarte hasta el cierre si fingías leer. El comedor de beneficencia de St. Francis servía comidas al mediodía y a las 6, pero primero había que escuchar un sermón. Me dejé la barba, no por gusto, sino por necesidad. Perdí 13 kilos en 2 meses. Mis manos temblaban constantemente, por el frío y por la abstinencia. Febrero trajo una tormenta de nieve que mató a 3 personas sin hogar. Yo habría sido la cuarta si Félix no me hubiera encontrado. Félix Rodríguez, veterano de Vietnam de 60 años, llevaba 5 en las calles desde que Laval le recortó los beneficios por discapacidad. Me arrastró hasta una rejilla de ventilación detrás de un edificio de oficinas, me envolvió en un saco de dormir robado de una tienda de deportes y permaneció despierto toda la noche asegurándose de que siguiera respirando. «Te estás muriendo, Tommy», me dijo al amanecer mientras el sol salía sobre la ciudad congelada. «No vas a durar otra semana aquí afuera. El refugio Mercy House, en la calle 32. Allí tienen camas, atención médica, trabajadores sociales. Allí pueden conseguirte documentación, quizá una pensión por discapacidad o algún tipo de ayuda. Pero tienes que ir hoy, mientras aún puedas caminar», me dijo Félix con firmeza. Caminé casi 6 kilómetros a través de la nieve que me llegaba hasta las rodillas para llegar al refugio Mercy House. Tenía los pies entumecidos, las botas sujetas con cinta adhesiva, y tosía sangre en un trapo que alguna vez fue una camisa. El refugio era un viejo almacén reconvertido, de ladrillo marrón manchado por décadas de lluvia y abandono, con ventanas enrejadas como una prisión. Pero para mí, se veía como salvación. El vestíbulo estaba repleto de hombres que ya se habían rendido de rendirse, desplomados en sillas de plástico, con la mirada vacía, esperando a que llamaran su nombre como pacientes en el purgatorio. El proceso de ingreso era deliberadamente humillante, diseñado para arrancarte cualquier resto de dignidad. Primero registraron mis bolsillos en busca de armas, drogas o alcohol. Luego me rociaron con un polvo desinfectante que me quemó la piel y me hizo lagrimear. Se llevaron mi ropa para lavarla y me entregaron un mono gris que olía a cloro industrial y a la desesperación de otros hombres. Esperé 3 horas, mirando el reloj, temiendo que se quedaran sin camas antes de llegar a mi turno. Cuando Joyce Paulson finalmente llamó mi nombre en la ventanilla 12, me acerqué arrastrando los pies, como un hombre roto, porque eso era exactamente lo que era. Ella tecleaba sin mirarme, repitiendo la rutina de otro ingreso más. Otro alma perdida con otra historia de infortunio. ¿Nombre?, preguntó, sin levantar la vista. Thomas Wade,
respondí, con la voz áspera por la neumonía que crecía en mis pulmones. Tecleo. ¿Fecha de nacimiento? 15 de marzo de 1974. Tecleó de nuevo. ¿Lugar de nacimiento? Millbrook, Pensilvania. Fue entonces cuando todo cambió. Sus dedos se detuvieron en seco. Me miró, realmente me miró, como si estuviera viendo un fantasma. Después se levantó tan rápido que su silla chocó contra el archivador metálico y prácticamente corrió hacia la oficina del fondo. Los otros hombres comenzaron a murmurar. «¿Qué le pasa a ese tipo?», preguntó uno. «Probablemente tenga órdenes de arresto», respondió otro. «Van a llamar a la policía». Pero no era a la policía a quien Joyce llamaba. Volvió acompañada de un hombre de cabello gris, traje azul marino y presencia imponente, completamente fuera de lugar en un refugio para indigentes. Se llamaba Harrison Blackwood, y tenía la mirada de alguien acostumbrado a tener autoridad, unos ojos que no se perdían detalle. Estudió mi rostro como si estuviera memorizando cada línea, cada cicatriz, cada rasgo. «Señor Wade», dijo con voz controlada, aunque con un matiz de emoción contenida, «necesito que escuche con mucha atención lo que voy a preguntarle. Puede sonar extraño, pero es de vital importancia. ¿Tiene algún recuerdo de antes de ser adoptado? Algo, lo que sea, de sus primeros 3 años de vida? ¿Adoptado?». La palabra me golpeó como un balde de agua helada. ¿De qué está hablando? Yo no fui adoptado. Ruth y Kenneth Wade son mis padres. Joyce y Blackwood intercambiaron una mirada que me heló el estómago. «Señor Wade», dijo Joyce, con voz suave, «¿consentiría en hacerse unos escaneos biométricos? Huellas digitales, escaneo de retina, solo para confirmar su identidad. No es con fines criminales. Tenemos una base de datos de personas protegidas, individuos desaparecidos, y su nombre activó una alerta. Estaba demasiado cansado para discutir, demasiado enfermo para preocuparme si llamaban a la policía o a inmigración o a quien fuera. Joyce me condujo a una pequeña sala con equipo que parecía demasiado sofisticado para un refugio. Presionó mis dedos contra un escáner digital, me pidió mirar a un dispositivo que tomó fotos de mis retinas, incluso me hizo una muestra de ADN con un hisopo en la mejilla. Cada prueba emitía un pitido, luego una luz verde, y con cada una el rostro de Joyce se volvía más pálido. «Es él», susurró, temblando. Coincidencia del 99.9%. Sujeto 7 del programa Testamento. Ha estado vivo todo este tiempo. Blackwood sacó un teléfono, pero no uno común, sino uno que parecía de grado militar. «Habla el director Blackwood, del Departamento de Personas Desplazadas», dijo con tono firme. «Código de autorización 77 Alfa 9. Hemos localizado al sujeto Testamento Wade. Sí, estoy completamente seguro. Implementen el protocolo de contención de inmediato. Nadie entra ni sale de este edificio». Intenté levantarme, pero las piernas me fallaron por la desnutrición y el impacto. «¿Qué demonios es testamento? ¿De qué están hablando? Solo necesito antibióticos y una cama. Creo que me están confundiendo con otra persona». «Señor Wade», dijo Blackwood, sentándose frente a mí con tono urgente pero sereno, «en unos 10 minutos este edificio estará rodeado por agentes federales. Algunos han estado buscándolo durante 30 años. Otros desearían que nunca lo hubieran encontrado. Su vida como Thomas Wade termina hoy, de una forma u otra. Pero antes de que lleguen, necesita saber quién es realmente». Joyce regresó con una carpeta manila gruesa, sellada en rojo con las palabras «Programa Testamento. Sujeto 7. Presuntamente fallecido en 1977». La colocó sobre la mesa como si fuera radiactiva. Dentro había fotografías, expedientes médicos y documentos gubernamentales, todos describiendo a alguien llamado Michael Kessler, nacido en una instalación llamada Testament Research Institute, hijo de la doctora Diana Kessler y de un padre cuyo nombre había sido tachado con tinta negra tan densa que traspasaba las páginas. «Esto no puede ser real», dije,
mirando una foto de un bebé con mi misma marca de nacimiento, el mismo color de ojos poco común, incluso la ligera asimetría en las orejas que Bridget solía burlarse de notar. Señor Wade, continuó Blackwood, inclinándose hacia mí, su madre biológica murió tratando de sacarlo de esa instalación. Le salvó la vida. Y ahora, 30 años después, usted ha caminado directamente hacia nuestras manos. La pregunta es, ¿qué haremos con usted ahora? Blackwood abrió la carpeta clasificada y esparció su contenido sobre la mesa como si estuviera repartiendo las cartas que decidirían mi destino. El primer documento era un certificado de nacimiento a nombre de Michael Kessler, nacido el 8 de enero de 1974, no el 15 de marzo como yo había celebrado toda mi vida. La madre figuraba como la doctora Diana Kessler, bioquímica, 28 años. El nombre del padre estaba completamente tachado, pero su número de identificación era visible, Testament Prime 003. Su madre era brillante, dijo Blackwood, sacando una fotografía de una joven con bata de laboratorio, cabello oscuro recogido y unos ojos exactamente como los míos. Diana Kessler se graduó del MIT a los 19 años, obtuvo su doctorado en bioquímica a los 23. El gobierno la reclutó para un programa clasificado en 1970. Le dijeron que trabajaría en la cura de enfermedades genéticas, en la eliminación de defectos de nacimiento, en salvar vidas. Lo que no le dijeron fue que el Departamento de Defensa dirigía el proyecto. Joyce extrajo otro documento. Este describía los verdaderos objetivos del programa Testamento: crear individuos genéticamente mejorados para aplicaciones militares y de inteligencia. Fuerza aumentada, curación acelerada, mayor capacidad cognitiva, resistencia a enfermedades y toxinas. Se habían creado 7 sujetos entre 1973 y 1977. 6 murieron antes de cumplir su primer año. Solo el sujeto 7 sobrevivió. Usted fue el éxito, dijo Blackwood, observándome atentamente. Cada mejora funcionó. Su ADN era perfecto. Una combinación única entre los marcadores de inteligencia de nivel genio de su madre y las cualidades físicas de su padre. Pero cuando Diana descubrió el plan militar para replicarlo, para crear un ejército de soldados mejorados usando su plantilla genética, tomó una decisión. El siguiente documento era un informe de seguridad fechado el 15 de noviembre de 1977, Instituto de Investigación Testamento. Incendio catastrófico. 2 muertes confirmadas. Un niño desaparecido. Toda la investigación destruida. Pero la verdadera historia estaba escrita con la letra de Diana, en una carta que había escondido junto a la familia que más tarde se convertiría en mis padres. Si estás leyendo esto, leyó Joyce en voz alta, entonces mi hijo Michael está a salvo y yo ya no estoy aquí. Las personas para las que trabajé son monstruos que convertirían a los niños en armas. He destruido todo. Toda la investigación, todas las muestras. Todo, excepto a Michael. Por favor, críenlo como si fuera suyo. Nunca le digan lo que es. Los documentos de adopción son falsificaciones perfectas. Su nuevo nombre es Thomas Wade. Déjenlo vivir una vida normal. Es el único regalo que puedo darle. Me temblaban las manos mientras miraba las fotografías. El edificio en llamas, el obituario de Diana Kessler describiendo su muerte como un trágico accidente, un pequeño artículo sobre un niño huérfano asignado a una familia en Pensilvania. Ruth y Kenneth Wade, incapaces de tener hijos, milagrosamente bendecidos con un niño de 3 años que necesitaba un hogar. Pero aquí es donde todo se complica, continuó Blackwood, sacando documentos más recientes. El programa Testamento nunca se canceló oficialmente. Hay sectores dentro del gobierno que te han estado buscando desde entonces. Algunos quieren estudiarte para obtener avances médicos. Otros, usar tu genética como arma. Y en la última década, contratistas de defensa privados han estado intentando reactivar el proyecto. Fue entonces cuando me mostró la fotografía que cambió todo. Roland Hutchinson estrechando la mano del general Morrison, exdirector del programa Testamento, en una conferencia de defensa en el año 2018.
Otra foto mostraba a Hutchinson Industries adquiriendo una empresa biotecnológica especializada en investigación genética. Había incluso propuestas de contrato para algo llamado Iniciativa de Reavivamiento Testamento. Roland Hutchinson ha estado buscándote, dijo Joyce en voz baja. No a Thomas Wade específicamente, sino al sujeto 7 del programa Testamento. Ha gastado $40 millones tratando de localizar la investigación perdida, las muestras genéticas, cualquier rastro del proyecto original. No tiene idea de que su antiguo gerente de logística es, en realidad, aquello que ha estado persiguiendo todo este tiempo. Eso es imposible, dije. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, las piezas comenzaron a encajar. Como nunca me enfermaba, ni siquiera cuando toda mi familia tenía gripe. Cómo podía trabajar 18 horas seguidas sin fatigarme. Cómo veía patrones en las cadenas de suministro que otros no podían detectar. Cómo podía optimizar rutas en mi cabeza que los ordenadores tardaban horas en calcular. Cómo mi cuerpo sanaba más rápido de lo normal. Cómo había sobrevivido en la calle mientras hombres con la mitad de mi edad morían congelados. Tu sangre, tu ADN, incluso tu médula ósea, explicó Blackwood, contienen las claves de la mejora genética más exitosa de la historia. Los gobiernos extranjeros pagarían miles de millones por una muestra. Las farmacéuticas matarían por la oportunidad de estudiarte. Y Roland Hutchinson, el hombre que destruyó tu vida, se convertiría en el contratista de defensa más poderoso del planeta si llegara a poseerte. ¿Y ahora qué? Pregunté, sintiendo el peso de 30 años de mentiras aplastándome. ¿Me van a encerrar en un laboratorio y convertirme en un conejillo de Indias? No, respondió Blackwood, sorprendiéndome. Diana Kessler murió para darte libertad de elección. Y nosotros vamos a honrar eso. Tienes 3 opciones. Primera, te damos una nueva identidad, una nueva vida lejos de aquí y suficiente dinero para desaparecer para siempre. Segunda, trabajas con nosotros, permites que nuestro equipo médico estudie tu genética solo con fines humanitarios, para salvar vidas como tu madre intentó hacerlo. Tercera, y no te la recomiendo, vuelves a tu antigua vida y finges que nada de esto sucedió. Hay una cuarta opción, dije, notando cómo mi mente comenzaba a despejarse. La niebla del alcohol y la desesperación se disipaban mientras mi cerebro mejorado volvía a funcionar con toda su capacidad. Roland cree que Thomas Wade está muerto, ¿cierto? ¿Y si alguien más apareciera? Alguien con las credenciales adecuadas, el historial correcto. Alguien que pudiera acercarse a su investigación del programa Testamento. Los ojos de Blackwood se abrieron de par en par. Estás hablando de infiltrarte en la organización del hombre que te destruyó. Estoy hablando de justicia, respondí, sintiendo algo que no había sentido en meses. Propósito. La transformación tomó 6 meses. El Departamento de Personas Desplazadas declaró oficialmente muerto a Thomas Wade. Un cuerpo sin identificar, sacado del río South Platte, fue reconocido como el mío gracias a registros dentales que el equipo de Joyce había falsificado meticulosamente. Bridget interpretó a la viuda desconsolada a la perfección durante el servicio conmemorativo, incluso derramó algunas lágrimas mientras Roland le tomaba la mano. Mis hijos estaban allí también, Meredith llorando sobre el hombro de su esposo, y Bradley, con el rostro inexpresivo pero temblando. Enterraron un ataúd vacío mientras yo observaba desde un coche estacionado al otro lado del cementerio, ya con casi 20 kilos más de peso. El cabello teñido de negro, lentes de contacto que cambiaban mi color de ojos. Me convertí en Martin Cross, consultor de logística defensiva, con un currículum impresionante pero cuidadosamente construido. MBA en Harvard, 10 años de experiencia con un contratista militar privado en Virginia, especializado en optimización de cadenas de suministro para materiales sensibles. El tipo de perfil que haría salivar a Roland Hutchinson. El equipo de Blackwood me introdujo en el sistema mediante una conexión del Departamento de Defensa que les debía favores. En solo 3 semanas, estaba sentado en la oficina de Roland, la misma donde había despedido a Thomas Wade, siendo entrevistado para supervisar su red de transporte de investigaciones clasificadas. Martín, tu experiencia es exactamente lo que necesitamos,
dijo Roland, sin levantar mucho la vista de mis credenciales falsas. Estamos moviendo materiales biológicos sensibles, especímenes de investigación que requieren un manejo especial. El anterior encargado era un incompetente. Según escuché, bebía demasiado y terminó muerto. Patético, ¿no crees? Dejó a su familia en ruinas. Sonreí y asentí, conteniendo el impulso de cruzar ese escritorio de caoba y mostrarle exactamente de que era capaz el sujeto 7 del programa Testamento. Pero tenía un juego más largo que jugar. En 2 meses ya tenía acceso completo a la iniciativa de reavivamiento Testamento de Roland. Estaba más cerca del éxito de lo que cualquiera imaginaba. Había recuperado el 60% de la investigación original a través de traficantes del mercado negro y funcionarios corruptos. Sus científicos estaban a 3 años de crear su primer sujeto mejorado. El equipo médico que estudiaba mi genética estaba logrando avances que rozaban lo milagroso. La doctora Patricia Ningwan, genetista principal, descubrió que mi ADN mejorado podía utilizarse para tratar distrofia muscular, ELA y una docena de enfermedades genéticas más. Tu madre no intentaba crear un arma, me dijo durante una de nuestras sesiones. Intentaba eliminar el sufrimiento humano. El ejército corrompió su visión, pero la ciencia pura, la intención original, podría salvar millones de vidas. Enviaba informes semanales a Blackwood sobre las operaciones de Roland, cada envío de material genético ilegal, cada soborno a funcionarios extranjeros, cada violación de los tratados internacionales de bioética. Estábamos construyendo un caso que lo destruiría por completo. Pero yo quería algo más. Quería que él supiera quién lo había hecho caer. La parte más difícil fue mantenerme alejado de mi familia. Les envié paquetes anónimos a mis hijos con pruebas de la traición de su madre, registros bancarios que mostraban los pagos de Roland a Bridget durante su aventura, correos entre ellos planeando mi despido, grabaciones de cámaras de seguridad que demostraban que yo estaba en mi oficina en los momentos en que me acusaban de malversar fondos. Meredith llamó al número que incluí, un teléfono desechable que mantenía solo para ella. «Papá», sollozó cuando respondí. «Dios mío, papá, sabemos todo». Mamá lo admitió cuando la confrontamos. «Bradley está aquí también. Lo sentimos tanto. ¿Dónde estás? Por favor, vuelve a casa». «No puedo regresar, cariño», le dije, con la voz disfrazada, aunque el amor en mis palabras era imposible de ocultar. «Pero quiero que sepas algo, nunca robé nada. Nunca traicioné a nadie. Los amo más que a la vida misma. Cuídense el uno al otro. Confíen en su instinto respecto a las personas. Y recuerden, a veces, los enemigos más peligrosos se disfrazan de amigos». La llamada con mi madre fue aún más difícil. Ruth Wade se estaba deteriorando rápidamente en el hogar de ancianos, y el FBI le había dicho que yo había muerto. Tommy lloró al escuchar mi voz. «Sabía que no te habías ido. Una madre siempre lo sabe. Pero, Tommy, me entregaron una carta de alguien llamada Diana. Decía que eras especial, que habías nacido para cambiar el mundo. ¿Por qué no me dijiste que eras adoptado?» «Porque tú eres mi verdadera madre», le respondí con firmeza. «Tú y papá me salvaron, me criaron, me amaron cuando mi madre biológica no pudo hacerlo. La biología no importa. Lo que importa es el amor. Me diste todo lo que me hizo humano». El final llegó un jueves. Agentes federales allanaron Hutchinson Industries con órdenes para registrar absolutamente todo. Roland fue arrestado en su oficina, la misma donde había destruido a Thomas Wade, acusado de 37 cargos por tráfico genético ilegal, desarrollo de armas biológicas y conspiración. Bridget fue nombrada CEO conspiradora por su papel en la ocultación de bienes. Lo perdió todo en la confiscación: la casa, los autos, las joyas que Roland le había comprado con dinero manchado de sangre. Estuve allí cuando lo sacaron esposado, rodeado por una multitud de empleados que observaban cómo el imperio de su jefe se derrumbaba. Él me miró directamente. Martin Cross, el consultor de confianza que había estado filtrando información a los federales durante meses.
Durante un segundo le dejé verlo en mis ojos. Le permití ver a Thomas Wade mirándolo de vuelta. El reconocimiento lo golpeó como un impacto físico. Su rostro se tornó pálido, sus rodillas cedieron y los agentes tuvieron que sostenerlo para evitar que cayera. Félix, el veterano que me había salvado aquella noche helada bajo el puente, ahora vive en un pequeño apartamento en Denver. Su renta está pagada por un benefactor anónimo. Su atención médica cubierta. Su dignidad restaurada. El refugio Mercy House recibió una donación de $10 millones desde una cuenta offshore, suficiente para ampliar sus servicios médicos y añadir 100 camas más. Joyce Paulson sigue trabajando allí, sigue salvando vidas, sigue buscando a los perdidos y olvidados. La investigación de la doctora Diana Kessler, purificada de sus aplicaciones militares, ya ha producido tratamientos que han salvado miles de vidas. Niños con trastornos genéticos que antes morían antes de cumplir 5 años ahora llevan vidas normales. Veteranos con lesiones cerebrales traumáticas recuperan funciones que los médicos creían perdidas para siempre. Mi sangre, mi genética, el sacrificio de mi madre, todo tuvo un propósito al final. Sigo siendo Martin Cross ante el mundo, viajando entre centros de investigación, coordinando el transporte legítimo de los avances médicos derivados de mi genética. Pero, a veces, tarde por la noche, recuerdo ser Thomas Wade. Recuerdo tener una familia, un hogar, una vida construida sobre 25 años de trabajo honesto. Roland y Bridget me arrebataron todo eso, pero también me dieron algo más: propósito. La lección es simple, pero profunda. A veces tienes que perderlo todo para descubrir quién eres realmente. Thomas Wade fue destruido por la traición, aplastado por la crueldad, dejado a morir en el frío. Pero de esa destrucción nació la verdad. Aprendí que nunca fui un hombre común. Nunca fui solo otro gerente de almacén revisando papeles y coordinando horarios. Era el hijo de Diana Kessler. El sujeto 7 del programa Testamento. Un milagro médico viviente capaz de salvar vidas que mi madre solo pudo soñar con salvar. Cada mañana me despierto en mi apartamento seguro, miro el horizonte de Denver y pienso en el viaje. Desde una caja de cartón saliendo de Hutchinson Industries hasta otra bajo un puente. De Thomas Wade a nadie, de nadie a Michael Kessler, y de Michael Kessler a Martin Cross. Cada identidad me quitó algo hasta que solo quedó la verdad. No somos nuestros nombres, ni nuestros trabajos, ni nuestras posesiones, ni siquiera nuestras familias. Somos nuestras decisiones, nuestras acciones, las vidas que tocamos, los cambios que provocamos. Roland Hutchinson cumple ahora una condena de 70 años en prisión federal. Su imperio ha sido dividido entre las víctimas de sus crímenes genéticos. Bridget vive con su hermana en Nebraska, trabaja como cajera, con todos sus bienes confiscados y sus hijos negándose a hablarle. Y en algún lugar de las montañas de Colorado hay una tumba marcada como Thomas Wade, 1974-2024, esposo y padre. Está vacía. Pero el hombre que representa siempre estuvo vacío, una cáscara que ocultaba algo extraordinario. Mi nombre es Martin Cross ahora, pero también soy Michael Kessler, y alguna vez fui Thomas Wade. Soy el hombre sin hogar que sobrevivió, el experimento que escapó, la víctima que se convirtió en vencedor. Y si estás viendo esto, si has escuchado mi historia, recuerda esto: tu momento más bajo podría ser la puerta hacia tu verdadero propósito. Las personas que te destruyen podrían estar dándote el regalo de la resurrección. Y a veces, solo a veces, la justicia se disfraza de un hombre sin hogar que entra en un refugio cargando 30 años de secretos y el poder de cambiar el mundo. Gracias por ver esta historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las fuerzas ocultas dentro de ti, sobre la posibilidad de redención incluso en los momentos más oscuros, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un comentario abajo contando un momento en el que perderlo todo te llevó a encontrar algo mejor, cuando el fracaso se convirtió en la base de tu mayor éxito. Y no olvides suscribirte a este canal para más historias verdaderas de transformación, justicia y lo extraordinario oculto en lo cotidiano. Recuerda, cada persona que ves en la calle tiene una historia.